tomar el atrevimiento de leerles un poco el currículum de quien hoy es nuestro invitado, aquí en el Living de Tardes Informales. Valerio Bufa Invernici estudió Arqueología en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, docente de grado 2 de la Facultad de Humanidades de la Universidad, funcionario del Departamento de Arqueología de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, buzo, una estrella, ahora nos va a contar qué es esto, del Consejo Mundial de Actividades Subacuáticas, participación oficial en proyectos internacionales de arqueología marítima y subacuática, Flota de la Nueva España, 1630-1631, Golfo de México, 1998, HMS Swift, 1770, Santa Cruz, Argentina. Bueno, un montón de situaciones, lugares y acontecimientos que son recogidos por quien hoy es nuestro invitado. Pasante del Centro de Arqueología Marítima de la Universidad de Southampton en Inglaterra, codirector del Programa de Arqueología Marítima Uruguaya 2005, Universidad de Southampton, y codirector de proyectos nacionales y multilaterales en investigación, formación y protección del patrimonio cultural subacuático. Y este libro, A Orillas del Descubrimiento, que narra un poco lo que sucedió en el lecho del río San Salvador, en el departamento de Soriano, pero bueno, un montón de cosas que seguramente no vamos a poder desarrollar en un rato de charla, sí. Pero le damos la bienvenida a Valerio Bufa, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Bienvenido, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, yo te preguntaba mientras estábamos esperando volver, un perfil como el tuyo en Uruguay es bastante raro y que encima seas de acá es más raro todavía, ¿no? Buzo arqueólogo, arqueólogo buzo, ¿no? ¿Cómo, contanos un poco cómo nace esto porque es realmente muy singular. Sí, bueno, un poco el raro de la familia. Como que dijéramos un astronauta. Claro. ¿Qué querés ser vos cuando seas grande? Arqueólogo y buzo, arqueólogo subacuático. Arqueólogo marítimo. Sí. Bueno, la verdad que se dieron cosas que terminaron en una carrera, porque de ir al Club Romero Salto, de estar vinculados al río, el surubí, claro. También conocí un buzo de Tony Brollado de Salto Grande, que fue el que primero empezó a dar los tips sobre el buceo. Vos estudiás ingeniería. Yo estabas como en otra, digamos. Me fui becado a Sudáfrica y volví con la cabeza totalmente cambiada y empecé a estudiar arqueología. Mirá. Y junté los dos intereses que tenía, tanto de los barcos, el río, el buceo y la arqueología, y ahí salgo con esta cosa rara de profesión. Cuando estuviste en Sudáfrica, ¿que tuviste algún contacto, así decir algo que como que te enganchó, decir, esto está fascinante? Sí, la verdad que visitar todos los parques, los sitios arqueológicos en África, donde la cuna de la humanidad, claro. Generalmente... La Pangea. Exacto, es una cosa interesantísima. Y después, eso en tierra, y después salís, vas a Ciudad del Cabo, donde pasaron los portugueses la primera vez cuando iban a la búsqueda de las Indias. Y toda esa historia también de Pedro Cabral y todos esos navegantes. Sí. Eso te da un incentivo a conocerlo, ¿no? Claro. Y bueno, y acá el Río de la Plata tiene una historia riquísima de navegantes, ¿no? O sea, desde que Colón llega a América en el Caribe, empiezan a buscar el pasaje hacia las Indias. Los portugueses lo hicieron a través de África y los españoles empezaron a mandar expediciones para llegar al Océano Pacífico, y bueno, todas esas expediciones morían en el Río de la Plata. Tal vez lo más conocido fue un poco la epopeya Juan Díaz de Solís. Exacto, ¿no? Magallanes. Bueno, hay otros navegantes portugueses que se conocen poco, claro, como Pedro López de Sousa. Pero vos contabas, justo ahora, nos decías, ¿no? Con respecto a esto que estábamos hablando, del proceso emancipador del Río de la Plata, que muchos también perecieron y historias que por ahí todos los comunes no conocemos, ¿no? Claro, o sea, bueno, eso es lo primero que llama la atención es la importancia del Río de la Plata para la navegación en aquella época, que era la única manera de transporte que había, o sea que era un centro importantísimo, tanto comercial, militar y político, ¿no? Y bueno, por ejemplo en Maldonado hay un naufragio, que es el naufragio del Salvador, que naufragó en 1812, que traía un batallón especializado del ejército español, el batallón de Albúfera se llamaba, que era un batallón que había peleado en las guerras de los Países Bajos,
contra Napoleón, o sea, eran la élite. Claro, sí, militar del eran momento. mercenarios de... Y ese barco en 1812 naufraga a 100 metros de la costa en Maldonado, en Punta del Este, en la Playa Mansa, y debe ser uno de los accidentes más dramáticos del Río de la Plata por la cantidad de personas que murieron. Ahí murieron los 500 soldados que traían, más la tripulación del barco y algún pasajero que venía. Y vos pudiste ver eso porque estuviste Claro, ahí. sí, eso se puede bucear, o sea, es accesible. Hay que tener mucho cuidado, la prefectura resguarda muy bien nuestros naufragios, por suerte. Es una fuerza que está implicada en eso, porque todos esos naufragios, tengan o no bienes materiales, son parte de nuestra soberanía y eso es fundamental, por eso es fundamental la protección, ¿no? Claro. Hoy en día, si bien tenemos un montón de naufragios ya identificados y localizados, hay otros tantos que según se dice, ¿no? Sí. Queda mucho por... Sí, desde 1500 hasta en 1980, más o menos, hay alrededor de más de 2000 naufragios identificados. Pero hay muchos que no están identificados, o sea, en aquella época la carrera, el contrabando, distintas potencias que no declaraban que venían, o sea, ponerle un barco holandés, puede haber naufragado acá en el Río de la Plata y nosotros no habernos enterado y no tener documentación histórica al respecto. Hoy en día, y lo digo muy en primera persona porque mi hijo tiene 7 años, ¿no? Y está muy involucrado con todo lo que tiene que ver con los dinosaurios desde que sabe hablar, ¿no? Sí, y siempre uno cuando habla de arqueología tiende a irse a la prehistoria y a las eras más primarias del planeta. Sin embargo, 200, 300 años hacia atrás, hay una riqueza arqueológica descomunal. Sí. Acá en Uruguay, por ejemplo, hay fauna extinta, no son los dinosaurios, pero en el límite entre el Pleistoceno y el Holoceno había lo que se llamaba la megafauna, que eran animales, el perezoso gigante, claro, el gliptodonte, todo ese tipo de fauna convivió con nuestros primeros habitantes y esa fauna. Esas son imágenes de que eso es en la Swift, en Patagonia. Allá estamos buceando con los pingüinos, ¿viste? Un frío espectacular. Mirá, y la gente se queja acá, salen a caminar por la costanera y se quejan que hace frío. El naufragio de la Swift es una historia, la verdad que es interesante. Tiene el tambor del barco. Así lo sacamos, está sin limpiar y ahí está limpio. Es lo que quedó de la madera, ¿no? ¿Y eso, mirá eso? ¿Qué son? ¿Como incrustaciones? Sí, son tipo... Como tachas, exacto, parecían, ¿no? tachas. Sí. Eso es un balde, que ahí lo estamos excavando. Viste que está todo etiquetado, mapeado, una fuente de madera. Viste lo que tiene de... ¿Y eso? Eso es México, eso es un megaterio en una cueva en México. Viste la convivencia del ser humano con lo que estábamos hablando hoy. Qué bárbaro. Eso es el calce que va abajo del cañón, que es un cañón de 6 libras, 6 pounds, allá dice, y el nombre del barco. ¿Sí? ¿Se sabe por qué ese barco estaba ahí? O sea, ¿cómo llegó? Ese barco estaba apostado en Malvinas. Ajá. Y bueno, hacían la recorrida por la Patagonia, entraron a la ría de Puerto Deseado, y con marea alta, golpean una piedra y cuando baja la marea el barco se hunde a medida que va bajando la marea. Y bueno, en la excavación fallecieron naufragaron 3 miembros de la tripulación. Y en el año 2010, 2011 encontramos uno de los náufragos. Mirá. Con la chaqueta inglesa, todo. Sí. Suponemos que eran los que estaban trabajando, como el barco se hundió de popa, estaban sacando agua a baldes, los baldes que están ahí estaban todos amontonados, el martillo del carpintero, y bueno, y falleció ahí. Qué tremendo. Junto con la Embajada de Inglaterra, después lo enterraron al marino, Sí. en el cementerio de la Recoleta, junto a la Embajada Mirá, qué bárbaro. argentino, hicieron Valerio, cuando la gente escucha hablar, ¿no? Por ejemplo, está muy todavía vigente aquello que pasó con las monedas del Preciado, cuando se sacó el tesoro. La gente tiene como esa, y me incluyo, ¿no? Tenemos como esa fantasía de decir, bueno, si encontrás un barco hundido o encontrás un tesoro, la olla de monedas de oro en el fondo de tu casa, es para vos. ¿Cómo funciona todo eso? Con respecto a los barcos, hace años estaba una ley vigente de 1973 que después fue reformada en 2006 por un decreto donde ya los barcos históricos
deben de ser intervenidos solamente por instituciones académicas sin fines de lucro. O sea que si yo me tiro, digamos, como buzo, No. estoy cometiendo un delito. Exacto, Ajá. sí, la prefectura te va a sacar del agua porque vos tenés que hacer un trámite ante prefectura, ante la Comisión de Patrimonio y tenés que justificar los fondos de ese proyecto, con qué objetivo, qué Claro. personal lo va a hacer y si es personal idóneo. Pues se considera parte del Tesoro Nacional, digamos. Sí, sí, claro que sí, es parte de nuestra Y si lo soberanía. encontrás accidentalmente, ponele que te metiste a bucear, que ya sería una cosa muy remota, ¿no? Pero Sí. que te metiste a bucear y encontrás justo. Y ahí habría algún reclamo como por la ley de tesoros, que es lo mismo que pasa si encontrás una olla de oro Claro, en tu el casa, campo. claro. O sea, sí, sí. ahí vos tenés que denunciarlo y iría un 50 y un 50. Ahí, Eso es una cueva en México, se llama la Cámara de los Ancestros, esa es otra, una cueva muy cerca, lo que se llaman cenotes. Y así era como pudimos reconstruir lo que pasaba en esa cueva, ¿viste? Esa piedra que tiene forma de pirámide, tiene un orificio en el medio donde tenía un fogón. Ajá. Nosotros, además de ese fogón, localizamos varios pequeños en ¿Cómo se para salir de un tipo lugar gradas. Es todo es la técnica de buceo en cuevas. Pero explícame tenés- una cosa, ¿por qué está lleno de agua ahí? Bueno, porque el nivel del mar hace 14.000 años, ojo, quiero aclarar que en esas cuevas en México están los representantes más primitivos, o sea, los fechados más antiguos de ser humano están ahí. Estamos hablando muchísimo antes de las 14.000 civilizaciones años, 20.000 conocidas, años, sí, sí. a mayas, Exacto, aztecas, sí, sí, etcétera, sí, ¿no? Claro, claro, mucho anteriores, cuando se hizo el poblamiento de América. Claro, claro. Y Me da intriga cómo se para salir de ese lugar. esas cuevas hace 14.000 años estaban, como el nivel del mar estaba más bajo por las glaciaciones, la era de hielo, estaban secas. Entonces la gente podía entrar, se refugiaban en las Claro. cuevas, incluso se refugiaban de animales peligrosos, Claro. como el megaterio, el diente tigre de sable, o sea, dentro de las cuevas era... Pero es como un laberinto ahí adentro. Exactamente, es un laberinto peligrosísimo de bucear, hay que tener mucha técnica y te lleva como 4 meses un curso para bucear en cuevas. ¿Cómo llegaste a hacer una incursión en ese tipo de lugares? Y bueno, yo trabajé en México desde el 98, que voy a trabajar a México Ajá. con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tienen una división de patrimonio subacuático. Qué bárbaro. Y bueno, pero para poder bucear en esas cuevas, tuve que ir a México, hice un curso de buceo de cuevas y un curso de buceo avanzado de hasta 60 metros de profundidad, con mezcla de aire, o sea, con oxígeno enriquecido para... Porque digo, más allá de Para ser un limitar. buzo ya experimentado, esto requiere un Sí, desafío sí, mucho es mayor otra todavía, técnica, ¿no? Es un curso especial, es toda una historia distinta al buceo Claro. común, ¿no? Porque digamos que vos ahí tenés arriba y abajo, porque cuando estás buceando generalmente cuando Claro. para Subís arriba y chau. salís, Salís, subís. ahí no podés salir. Claro, salvo cuando estás buceando a 60 metros de profundidad, Sí. es más o menos como que estés buceando en una cueva porque no podés salir. No podés salir, de claro, una, de tenés que una. hacer paradas de compresión para Claro. que el gas que se absorbe en el organismo se Vaya gradualmente. Exactamente. Qué bárbaro. ¿Y has llegado a meterte a esa profundidad? Sí, sí, sí. Sí, se hace, o sea, lo que tiene en eso es que al respirar a tanta profundidad, el nitrógeno se absorbe mucho más en los tejidos del cuerpo. Entonces, para salir vos tenés que ir saliendo gradualmente, calculando según lo que estuviste en profundidad, Claro. según lo que Los respiraste, tiempos de- para que ese gas que quedó licuado en la sangre se vaya Claro. Yendo nuevamente de a haciendo gas y pueda sacarlo por la respiración. De los lugares que has estado hasta ahora, ¿cuál es el lugar que decís volvería todos los días? Bueno, no te diría el de México porque la verdad que es un estrés importante me imagino. meterte todos los días en la cueva y volver a Claro. salir. O sea, cada vez que salís es una... Pero arqueológicamente es un Pero, hallazgo tremendo. Claro, sí, sí, es brutal. Y después, estando abajo del agua no hay problema, me gusta cualquier lugar. Claro, el entorno también te puede llamar. Por ejemplo, en Sri Lanka, Sí. una vez que... Bueno, yo voy a trabajar, no voy a hacer viaje de turismo. ¿viste? Claro, Entonces, sí. generalmente estás en un centro, en el del hotel, al lugar donde vas, te preparás para trabajar. Bueno, pero igual para y vos es salís. como Disneylandia, porque Claro. estás ahí en Y el. tuvimos en el un par lugar. de días libres y salimos con unos Oh. amigos holandeses y eso a recorrer Sri Lanka y la verdad que no sé si es por la cultura y eso que te cambia, es un chip que te cambia Claro, la cabeza, ¿no? claro. O sea, el budismo, Sí, todo. todo ese tipo de la cultura te Y el- cambia un poco, ¿no? ¿Y el Triángulo de las Bermudas no te...? no? Nunca estuve ahí, estuve en México. México es fabuloso.
bucear en el Caribe es como no bucear, es como volar, porque el agua, la visibilidad es tan rica, o sea, ves 25 metros. La primera vez que me tiré al agua me mareé, porque me daba vuelta así para ver, porque no creía lo que se veía, Claro. ¿viste? Qué genial. Yo, desde muy chico, siempre mirando las expediciones de Jacques Cousteau, ¿no? Sí. Es lo más parecido a lo que una persona que no es buzo o que no es arqueólogo ha tenido, al menos los que nos criamos con Jacques Cousteau mirándolo, tenía una aproximación mayor al mundo subacuático. Ahora, esta expedición del Swift, por ejemplo, ¿no? En la Patagonia, ¿qué tanto frío siente el buzo? Bueno, es frío, sí. Pero aparte de lo que vos ves en Jacques Cousteau, que es lo que se ve resumido, o sea, para estar 1 hora buceando vos llevás medio día de preparación. Porque primero tenés la reunión con todo el equipo de qué tareas vamos a hacer en ese momento. Qué es lo que va a hacer cada uno, porque vamos bajando por turnos. Claro, es toda una coreografía, digamos, Después ¿no? preparar el equipo, preparar lo que vas a usar en ese momento, ¿no? En ese día según lo que planificaste, y después vas y te tirás al agua. O sea, lo más lindo es tirarse al agua, que es cuando ya... Claro, sí, ya está todo todo el armado. trabajo que hiciste previo y después el posterior, porque después volvés de bucear, volvés con artefactos que los tenés que poner en el laboratorio, hacer Una ansiedad tratamiento, todo eso. Después tenés que lavar los equipos tuyos porque el agua salada, tenés que cuidar los equipos que no se te rumben y eso. Entonces, los momentos de placer son esos. Esa hora, ese Cuando momento que estás en el agua. Que vuela. Sí. Ponele que estás en el Caribe y es una cosa alucinante porque buceás de short. Claro. O sea, el agua es calentita, ves todo. Sí. Ahí, por ejemplo, en Patagonia el agua llegó a estar a 4 grados. A veces que nevaba, ¿viste? Claro. Y bueno, trabajás con traje seco, Ajá. no te mojás prácticamente, o sea, mojás las manos y la cabeza, sí. ¿viste? Después el traje seco, y vas vestido abajo, ¿no? O sea, vas vestido Claro, con sí, meluco, sí. así, media, y eso te protege del frío. Pero vos después tenés que salir del agua y esperar que vaya el otro, hacer el trabajo, vos estás de seguridad, ¿viste? Estás preparado por cualquier cosa y estás chupando frío permanentemente. El libro A orillas del descubrimiento es sobre un trabajo de investigación que está en proceso todavía o no. Sí, a orillas del río Salvador. San Salvador, en Soriano. El río San Salvador desemboca un poquito más abajo del Río Negro. Y es interesantísimo el sitio porque hablando de los descubrimientos y de los viajes de navegación, fíjate vos que Colón descubre América en 1492. Y el primer campamento en América del Sur, o sea, en el sur meridional, no te digo en los bordes del Caribe, es de 1527, que es este campamento que encontramos de Gaboto, que él llamó el puerto de las naos, porque claro, venían en los barcos desde España, barcos oceánicos gigantes, y tenían que adaptarse para entrar al río. Entonces, buscan un lugar propicio para hacer todos los trabajos y sacan lastre de los barcos para alivianarlo, le sacan los castillos de proa y de popa y arman unos barcos que ya están adaptados para entrar por el río Paraná, porque ellos naufragan en Santa Catarina un barco y encuentran un náufrago en Santa Catarina que les habla de la Sierra del Plata, el Potosí. Y bueno, ahí Gaboto cambia todas sus órdenes que tenía, que era llegar a las Indias, a las Molucas, y se mete por el río de la Plata y entra acá. Y hace el primer campamento español en el Río de la Plata, es este campamento. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Qué sentís vos, arqueólogo, el tipo que un día aprendió en el Club Remero a ponerse la mascarilla y todo, cuando agarrás un pedazo de historia del primer campamento de Gaboto? ¿Qué sentís en ese momento? Ahí sentís, hay una conexión, o sea, decís, ¿Quién lo tiró? ahí existe una conexión que no sé cómo describirla, pero imagínate que sos la próxima persona que va a tocar algo que lo dejaron Hace no sé 500 años. Exacto, No, más de 500 años. Entonces, y eso más que nada lo que te motiva es la protección, a tratar de cuidarlo. ¿Viste? O sea, lo primero que te nace es decir, bueno, ¿cómo hacemos para cuidarlo? Para conservar esto. Para conservarlo. Y lo otro que te nace es decir, bueno, ¿cómo lo hacemos conocer? ¿Cómo lo vamos a conocer? Claro. Entonces, siempre cuando vamos a hacer algún trabajo de arqueología, siempre pensamos en el resultado. Digo, ¿el resultado cuál es? La gente tiene que saber qué es lo que hay. Tiene que estar al tanto y tiene que conocer lo que nosotros investigamos. Porque si no, no tiene razón de ser. Seguro. Es gastar plata. Sí, el trabajo de arqueología, en definitiva,
es para poder mostrarlo a todos, ¿no? Mostrarlo a todos, o sea, acá nosotros que somos los que lo que tenemos que cuidarlo, que somos los propietarios en cierta manera de eso, y después darlo a conocer al mundo, porque digo, ese campamento de Gaboto se lo está buscando desde hace muchísimo tiempo. Qué bárbaro. Varios arqueólogos pasaron por la zona, no lograron dar con él. Pero estaba cerca, ¿no? De la Sí, está cerca de la orilla, pero nosotros lo encontramos porque había dos buzos aficionados ahí de Dolores, que siempre andaban buceando por el lugar y perdieron un cuchillo y este buzo le llama a otro profesional que trabajaba en el puerto de Nueva Palmira y eso. Alfonso Guillén dice, vamos a buscar mi cuchillo, que lo perdí por acá, se me cayó por acá, lo estaban pescando. Y en esa, viste lo que es la vinculación con un buzo que trabaja en un puerto y todo eso, encuentran en el lecho del río una montaña de piedras. Y bueno, adentro de esa montaña de piedra había restos de botijas que eran los contenedores con los cuales traían el vino, la carne salada. No eran barriles, eran contenedores cerámicos de arroz. Y bueno, y nos llaman a la Comisión de Patrimonio. Ellos llaman a la Comisión de Patrimonio y bueno, ahí es cuando el intendente era Besosi, ahora de nuevo. Y bueno, fuimos a todo el lugar, buceamos y era clarísimo que era un montículo de lastre y que a su vez vos te pones en la mente lo que le has leído, ¿viste? Los históricos, y ves el trabajo que se hicieron sobre los barcos para poder entrar al río Paraná y después el campamento. Nunca se había localizado el campamento y ahí hay fotos de los agujeros de poste en la excavación que se dio gracias a este descubrimiento. Ya había arqueólogos que ya habían estado en las inmediaciones del lugar. Pero nunca habían dado con el lugar exacto. Pero dice que en esa zona ahí se encontraban restos, por en la arena, se encontraban restos de vasijas y cosas, como que la gente normalmente encontraba algo. Y además el lugar, o sea, es recurrente para las poblaciones, o sea, había campamentos indígenas, enterramientos indígenas ahí anteriores al campamento de los... Claro, se ve que en un lugar que naturalmente favorecía. Un río que, por ejemplo, es una planicie un poco más alta, es arenosa. Entonces, el ser humano, viste que tenemos algo en común y ocupamos ciertos lugares, ciertos nichos que lo ocupamos a lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Qué genial, vos sabés que yo me fascina escucharte hablar, ¿no? Pero para cerrar esta nota, me parece que hay algo más importante y que trasciende el hallazgo concreto, y es que creo que es un mensaje muy alentador. Tu testimonio como arqueólogo, es decir, si uno realmente esto es lo que ama, lo puede hacer en nuestro país. Se puede, ¿no? sí. Bueno, ahora hay mucho más gente que se dedica a esto. Yo en el 92, cuando empecé a trabajar en la Comisión de Patrimonio, era el único que estaba en Uruguay haciendo eso. Es más, en la facultad no había un curso para hacer arqueología marítima, no te enseñaban de barcos, no te enseñaban de... fue una cuestión más bien de autodidacta. Claro. Y bueno, y después conocer gente, ir a trabajar a proyectos afuera, fue lo que me fue formando. Claro. ¿Cómo es más gente que puede llegar esta relación que tenés con, por ejemplo, ahí aparece en tu currículum, ¿no? Con Inglaterra concretamente? ¿Cómo vas logrando eso? ¿Construyendo...? Y eso nos vamos conociendo en trabajos, ¿viste? Ponele, yo conocí a un mexicano que después fue a hacer el doctorado a Southampton, que me llamó y dijimos, vamos a hacer un proyecto en Uruguay. Ahí lo conocí al director del Centro de Arqueología Marítima de Southampton. Y bueno, estuve 6 meses trabajando con ellos ahí en la universidad, hice una pasantía ahí y preparando el proyecto para venir acá, que lo hicimos en el 2005. Ahí también estábamos, o sea, siempre vinculándonos a las embarcaciones del descubrimiento del siglo XVI. Pero igual tenemos una relación estrecha con Southampton y con varias organizaciones inglesas. Porque después ya conocimos, tenemos un proyecto o una perspectiva de trabajar junto con instituciones inglesas acá en Uruguay, que recién están haciendo, el proyecto se está gestando. Y bueno, vamos a ver si cuando tenga novedades seguro te lo voy a venir a contar. Qué genial. Claro. Cuando esto se concrete, que es este año, a más tardar en el correr del año, yo creo que ya va a haber novedades con respecto a eso. Seguro vengo y te lo cuento y venimos con un inglés acá también. Me ha encantado la vida, la verdad. Yo no sé ni qué hora estamos porque yo me pierdo. No, fabuloso. Valerio Bufa, muchísimas gracias, la verdad, y un placer recibirte. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por haber venido, de verdad. No, gracias a ustedes por invitarme y para que todos podamos conocer un poco
la historia que tenemos acá en Uruguay, Sin duda. que es riquísima. Sin duda. Y bueno, viste que no te da el tiempo para... No, te da el por tiempo, supuesto. Y gracias a ustedes por difundirlo, o sea, eso es fundamental lo que están haciendo ustedes, difundirlo y que todo el mundo pueda conocer lo que se hace acá. Con mucho gusto. Hacemos una pausa y ya seguimos en Tardes Informales.